He titulado a esta enseñanza, a esta reflexión, ¿por qué haces lo que haces? Como cristianos, algunos quizás llevan meses, semanas de convertidos, años, 1, 2, 20, no sé, los años que tengamos en el Evangelio. Pero como cristianos se nos enseña a hacer muchas cosas dentro de ese ambiente cristiano, ¿no? Por ejemplo, las disciplinas espirituales. A ver, ¿cuáles son las disciplinas espirituales, hermanos? Oración, leer la Biblia, ayunar, congregarse, ¿no? Yo creo que los que hablaron también son alumnos del TUMI, ¿verdad? Por ahí hasta en griego lo dijeron, no es cierto. Pero ciertamente es eso, ¿verdad? Ayudar, ofrendar, diezmar, dar, también son disciplinas espirituales. Quizás también se nos enseña, ¿no?, a la importancia de tomar cursos, se nos enseña o hasta se nos invita a ir a los retiros, los encuentros o a viajes misioneros, no sé. Pero todo eso está bien, todo eso es parte de la vida cristiana que nos forja, que nos ayuda a vivir la vida cristiana, porque como vamos a ver, voy a mencionar solamente 3 disciplinas espirituales básicas que tú sabes, que yo sé, y quizás algunos puedan pensar, hey hermano, otra vez me vas a hablar de eso, pero como dice el apóstol Pedro, es importante recordarlo, pero la reflexión o la meditación que se propone hacer en este día es, podemos hacer todo esto, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación de todo esto? Porque ciertamente puede llegar un punto como seres humanos caídos que somos y que necesitamos depender completamente y constantemente de la gracia y del poder del Señor, se nos puede hacer rutinario, ¿no? Puede decir, bueno, el pastor otra vez nos va a decir del reto de la Biblia, ¿no? O ya, eso de experimenta Jesús, sé que tengo que invitar, pero que no estén detrás de mí. Y quizás todo eso se nos pueda tornar un poco cargoso, pero no debería de ser así. Y yo quiero que reflexionemos y que medites en tu corazón por qué haces lo que haces. Lo primero que debemos entender, amados, es que Dios nos ha llamado a la salvación. Eso es lo primero que debemos de entender. Yo quiero que me acompañes, por si alguien por ahí dijo, no ha citado ningún versículo en lo que lleva hablando. Vamos a Efesios capítulo 1. Acompáñame a Efesios. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, él decía esto. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con qué nos ha bendecido el Señor? Con poquita bendición espiritual. Dios te ha dado poquita bendición espiritual, hermano. ¿Verdad que no? Dice con toda esa riqueza, somos ricos en el Señor. Y no hablo necesariamente monetariamente, ¿verdad? Si Dios te prospera mucho, si Dios te hace millonario, acuérdate nada más del pastor de Chiapas. Gloria al Señor. Tengamos lo que tengamos y nos esforzamos para sobrevivir en esta vida, ¿no? Pero Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso es lo que quiero que lo vayamos entendiendo, ¿no? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano de antemano establecido en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las que están en la tierra.
En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, lo primero que tenemos que entender para poder tener una buena motivación en las cosas que hacemos para Dios es que hemos sido llamados por gracia y hemos sido bendecidos con toda su riqueza, con toda la riqueza del Señor. Pero el fin supremo de todo ello es para alabanza de la gloria del Señor. Mira, no es que el Señor, a la luz de las Escrituras, cuando Él nos salvó, Él nos llama a la salvación, no es que vio a fulanito, fulanita y dijo, los voy a salvar porque están bien bonitos. Muchas veces quizás pensamos como cristianos, ¿qué de bueno vio Dios en mí para salvarme? Pues según la Biblia nada, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero por gracia nos ha salvado. Su regalo maravilloso es darnos a Cristo, nos dio a Cristo, hemos creído en Él, nos ha perdonado los pecados, hemos sido llamados a la salvación para alabanza de su gloria, no nuestra, hermanos, para alabanza de su gloria. No nos jactemos cuántos años o cuántos meses o cuánto lo que sea tenemos en el camino del Señor. Que no haya jactancia en nosotros, porque si hemos caminado tantos años, es por la misericordia y gracia del Señor que nos sostiene y es para alabanza suya. Entonces, empezando por ahí, hermanos, eso debe ser el motor que impulsa que todo lo que hacemos, todo lo que tú hagas, sea para la alabanza del Señor, para gloria de su nombre, para glorificarlo a Él. Por ejemplo, la oración. Vamos a ver algunos aspectos de esto, y ahora quiero que vayas conmigo a Mateo 6. Sigo leyendo desde la Nueva Versión Internacional. Mateo 6. Y aquí el Señor Jesús nos manda, nos exhorta, nos muestra las motivaciones correctas que debemos de tener al hacer las cosas para los demás y para el Señor. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. O sea, la actitud de los líderes religiosos de esa época, y que no estamos exentos nosotros, era hacer un gran alarde por lo que estaban haciendo, pero esa era su motivación. Versículo 5 de Mateo 6. Cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. La motivación es importante, hermanos, en la vida cristiana. El Señor Jesús una y otra vez les reprochaba a los líderes religiosos, a los fariseos, saduceos, escribas, celotes, etcétera, todas esas sectas judías que había en ese tiempo, que se jactaban de servir a Dios, de seguir a Dios. El Señor Jesús va a la médula, ¿no? al punto principal de la religiosidad, de la religión. Porque una religión sin amor en Dios, sin fe genuina, pues es una religión vana, como dice Santiago 1, 16 en adelante. Entonces, el Señor Jesús les reprochaba constantemente que sus acciones eran simplemente para ser vistas. Pero a lo mejor decimos, bueno, es que yo no quiero que me vean,
pero quizás oramos con una actitud individualista solamente. Yo constantemente procuro, exhortar, ¿no?, a la iglesia. Pedir es bueno, y de hecho el Señor Jesús nos dice pide. Aquí no estamos negando esa realidad. Tú tienes que pedir por ti, por los tuyos, por tu casa, por tus circunstancias. Está bien. El problema es cuando nada más hacemos eso. Yo te quiero preguntar algo, iglesia. ¿Cuántas veces, por así decirlo, si podemos medirlo humanamente hablando, ¿verdad? ¿Cuántas veces pides por tu santificación más que porque tu cartera tenga dinero? ¿Cuántas palabras gastas en pedir más que te suban el sueldo a que te parezcas a Cristo? Y vaya, no está mal que pidas un ascenso, que te vaya mejor, que Dios bendiga tu trabajo. Repito, no vayan a decir, no, es que el hermano dijo. O sea, no. Está bien, sigue orando así. Pero quiero que meditemos la motivación. Si solo es eso por lo que oramos, es una motivación no del todo adecuada. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Pablo orar, por ejemplo en Efesios, de hecho tú analizas las peticiones de Pablo y la mayoría de las peticiones, me atrevo a decir que el 90% son para que el cristiano crezca en madurez espiritual, no para que sus bolsillos estén llenos de dinero. Repito, no que esté mal, hermanos, pero la motivación por cual oramos, porque como te decía, a lo mejor no somos como los fariseos, ¿verdad? Dios nos libre, pero nadie está exento de poder hacerlo, de usar ante la gente palabras rimbombosas o orar en hebreo, orar en, no sé, en tzotzil, ¿no? Para que vean que ya sé lenguas chiapanecas. Pero hasta ahí queda. Quizás no hacemos eso, pero aún en la intimidad, si tu motivación solamente es lo terrenal y lo material, no es una motivación correcta. Porque ¿en dónde dejamos? O sea, vaya, busquemos el equilibrio. El Señor Jesús desea que seamos como Él. De hecho, la meta del cristiano es esa. Yo he escuchado a creyentes decir, no le pidas a Dios paciencia porque te manda la prueba. Hermano, desde que tú le dijiste, Señor, heme aquí, toma mi vida, en ese momento te van a venir pruebas. ¿Por qué? Porque Cristo te tiene que forjar, aunque no le digas dame paciencia. Si eres cristiano y quieres agradar al Señor, pues vamos a ser probados. Es necesario. Pero ¿cuál es nuestra motivación entonces al acercarnos al Señor? Ahora, esa es una cara de la moneda, porque la otra cara de la moneda es, no es que no me acerco al trono de la gracia, no me acerco al Señor porque me siento culpable por lo que hice. Ahora, esa es su otra motivación no correcta, inadecuada. Hay muchos que sienten que tienen mucha confianza, ¿no?, con Dios. Tengamos cuidado en la oración porque Dios no lo podemos tratar como iguales. Él es nuestro Señor, sí es nuestro Padre, o sea que podemos acercarnos como hijos que necesitan a su papá, su protección, pero no somos iguales con Dios. Es que Dios es mi cuate. No, Jesús o Dios es mi Señor, es mi Dios, es mi Rey. Había un misionero que tenía, quizás les puede sonar exagerado, pero ilustra bien la idea de la motivación o del cómo hacemos las cosas. Se dice que este misionero, creyente, predicador de hace un siglo o 2 siglos atrás, cuando entraba sin querer al cuarto de su esposa y la hallaba orando, la encontraba orando, se salía sigilosamente de espaldas, porque él decía, está hablando con el rey y yo no le voy a dar la espalda al rey. Quizás puede sonar así de, ay, ¿a poco sí? Bueno, eso hacía él, pero vamos con la motivación. Muchas veces estamos orando
y nuestra mente está dispersa. Estás esperando ver el Facebook. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? No sé tu rutina, pero al menos tú puedes decir, no, es que mi tiempo de oración es en las noches, ahí, ok. Pero al menos levántate pensando en el Señor, que tu motivación sea Él, aún para ir a trabajar, que ahorita voy a tocar ese punto. Porque muchos se despiertan viendo sus notificaciones de Twitter, de Facebook, de Instagram, en vez de darle gracias al Señor por sus misericordias. Y repito, te puede sonar exagerado y me puedes decir, hermano, Dios conoce mi corazón. Pues precisamente, de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Ahora, si lo pasamos aquí al tiempo contemporáneo, también podemos añadir, que no hay que añadirle, ¿verdad?, a la palabra, pero de la abundancia del corazón escribimos en el Facebook, ¿no? Unos memes ahí bien groseros, bien vulgares, bien lúgubres. Pero eso sí, el domingo estoy levantando las manos y, oh Señor, te bendigo. Mi motivación no es la adecuada. ¿Por qué estamos orando? Ahora, la oración tiene aspectos individuales, pero hermanos, no solamente oremos de una manera individualista, por no decir egoísta a veces, ¿no?, sino que también tiene implicaciones comunitarias. Por ejemplo, el Señor Jesús cuando dice que los discípulos se acercan, aún aquí en Mateo 6, mira, vamos al versículo 9, Mateo 6, 9 dice, ustedes deben orar así. Mira, hermano, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Quién? El verbo hecho carne. Wow, Dios hecho carne. ¿Ok? ¿Quién más es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué más? A ver, hermanos. El Salvador. Muy bien. Y podríamos decir que es el maestro por excelencia, ¿no? Si tú quieres aprender a orar, ¿qué tienes que hacer? Ir con Jesús. Ustedes deben orar así, dice el Señor Jesús. Y yo le quiero hacer caso a mi Señor. ¿Cuántos le quieren hacer caso? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. En primer lugar, no es una oración egoísta. Ahora no quiere decir que esté mal decir Padre mío. No me refiero a eso. A lo que voy es que también hay una implicación colectiva. Aquí tienen reunión de oración, ¿verdad, Paz? ¿Cuántos vienen que pueden venir y no vienen a la reunión de oración? Porque ¿cuál es nuestro pensamiento? Pues si yo también puedo orar en mi casa. No, ¿para qué voy? Quiero evitar la fatiga. ¿Para qué? Si en mi casa también oro. Pastor, yo desde mi casa, así como dirían los musulmanes, viendo hacia la Meca, tú dirías viendo hacia el auditorio. Ahí están mis manos orando, pero yo no voy los sábados. Si son los sábados, bueno, el día que sea, ¿no? No, hermano, la oración, si puedes venir, ven, porque es comunitaria. Y ahí, como dice el Salmo 113, Dios envía bendición cuando están unidos en oración, no solamente individual. Sí sucede algo, hermanos. Sucede algo cuando está bien que oremos en nuestras casas por lo mismo, por un mismo sentir. Eso es muy correcto. Pero también tiene implicaciones de comunidad, como iglesia. Porque la iglesia es una familia que necesitamos los unos de los otros, necesitamos nuestras oraciones. Por tanto, nuestra motivación no tiene que ser simplemente individualista o egoísta, no debe de ser así, sino pensar también en los otros. Cuando oras, piensa en tu pastor, en nuestro pastor Sergio, el pastor Juan Carlos, en el liderazgo, ora por ellos, oren por nosotros, lo necesitamos. No sé por qué a veces tenemos la idea de como iglesia que el que está aquí presidiendo, sea el de alabanza, sea el predicador, el que preside, decimos, no ha de tener problemas. ¿Para qué oro por él? No, hermano, ora por tus líderes, por tus pastores. Es importante y necesario, porque necesitamos, somos seres humanos caídos.
Necesitamos la gracia del Señor todos los días. Por tanto, que tu motivación sea amor al prójimo. Cuando ores, acuérdate del liderazgo, acuérdate de tus pastores y ora por ellos. Ora por el hermano que está padeciendo por necesidad, no solamente por tu riqueza, sino por las del otro. Es más, también ora por tu enemigo. Bendice a tu enemigo. Ora y dile, Señor, a ver si podemos atrevernos a eso. Bendice más a mi enemigo que a mí. A eso yo creo que pegaría nuestro orgullo, nuestro ego. Pero eso es cristianismo. ¿No ves a un Jesús frustrado en la cruz diciendo, me traicionaron, hablaron mal de mí, ni mis hermanos en mi familia creyeron en mí, les vendrá el juicio? Así ves a Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por tanto, que nuestra oración sea motivada para el beneficio del otro, para dar gloria al Señor, para honrar al Señor. Y aquí viene la oración modelo para todo cristiano. Quiero que la leamos rápidamente para proseguir con el siguiente punto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí habla de alabanza, ¿no? Venga tu reino, decreto cielos abiertos y puertas abiertas en mis finanzas. Decreto que se va a hacer lo que yo digo, porque tú ya me diste la autoridad. ¿Así dice? ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. Como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Ordeno una legión de ángeles protectores que vayan en pos de mi mamá y de mis hermanos. ¿Dice eso? La pregunta es, ¿por qué muchos oramos así? Entonces, danos hoy nuestro pan cotidiano, provisión, ¿está bien? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O en otras palabras, perdona mis pecados porque yo peco contra otros también. Y no nos dejes caer en tentación. ¿Cuántos oramos así, hermanos? Padre, líbrame de caer en tentación. Por favor, ayúdame. O ya oramos en el momento o después de caídos. Sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, versículo 14, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Esa es una palabra fuerte, que no voy a entrar ahí, podemos hablar mucho. Pero ¿cuál es la motivación por la cual oras? ¿Es la motivación adecuada? Yo quiero exhortarte a que en la semana le des un vistazo a Efesios, a Gálatas, a Colosenses, y veas por qué Pablo oraba por otros. ¿Cuáles eran los motivos de oración? Porque, hermanos, repito, y no estamos en contra, quiero que quede claro eso, hermanos, ¿verdad? Oramos por provisión, por sustento, claro que sí, porque lo necesitamos. Pero todo ese sustento y provisión se va a quedar aquí. Y yo quiero llegar también al cielo con una mente renovada. Ora por tu santificación y la de tus hermanos. Pablo quería que la iglesia glorificara al Señor y que reflejara al Señor. Y una manera de reflejar al Señor es orar por otros para que sean como Cristo. En vez de decir o ir con la hermana o el hermano del ministerio de de intercesión, y decirle, fíjate que el hermano Pablo, es un ejemplo, hermano. No te preocupes, no te voy a ventanear. Fíjate que el hermano Pablo tiene este problemón. Te lo digo para que oremos por él. Y así se pasa, ¿no? Así se pasa, se corre la voz. Hermanos, que sea la motivación adecuada. Oremos unos por otros porque es necesario, para que Cristo sea reflejado en su iglesia. Lo necesitamos. Necesitamos ser más como Cristo. Porque, hermanos, la iglesia no es perfecta. Quitémonos de nuestra mente ese concepto religioso de que la iglesia, los congregantes, los pastores, los líderes, tienen que ser perfectos. Porque no es así. No hay iglesia perfecta.
A veces idealizamos la iglesia del Nuevo Testamento. Volvamos a la senda antigua, decimos, ¿verdad? Pero basta leer Corintios para ver que era una iglesia con muchos cristianos carnales. Basta leer Gálatas para ver que unos hermanitos ahí estaban trayendo división por doctrinas extrañas. Basta leer Colosenses, basta leer todas las epístolas del Nuevo Testamento para ver que no hay iglesia perfecta. Por tanto, tus oraciones que no sean egoístas, que no sean de queja. Es que el hermano, Señor, no me saludó, como los discípulos, ¿no? Que le baje fuego del cielo. No tenemos esa autoridad, hermanos. Y aunque la tuvieras, no deberíamos orar así. Que tu motivación sea por el beneficio de los demás, para dar la gloria al Señor, porque necesitamos, repito, ser como Cristo. Hermano, si ya el hermano no te saludó, a lo mejor tenía un retortijón y te vio feo y tú pensando que te odia, hermano, ya, bendícelo, ora por él y bendícelo. Y sabes, cuando nos irritamos con las demás personas porque hicieron algo que no nos agradó, no habla tanto de la otra persona, sino de nuestro propio corazón. ¿Cómo reaccionamos ante esas personas que según nosotros no piensan como nosotros? O sea, examinémonos a nosotros mismos, cómo está nuestra motivación cristiana. En segundo lugar, que va relacionado, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos para murmurar unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí venimos a eso? Venimos para chismear. ¿A qué vienes a la iglesia? Bueno, venimos para edificarnos unos a los otros. No tengamos una mentalidad de, ¿cómo se dice? De demandantes, sino de dadores, de edificadores. Pablo nos exhorta en Corintios que cuando nos reunamos, cada uno tiene salmo, tiene una enseñanza, tiene algo que aportar. No vengamos a la iglesia a decir, no, ahí no recibí lo que buscaba. Hermanos, nosotros no en sí venimos a recibir solamente, venimos a dar. Venimos a edificarnos unos a otros. Venimos a tener una comunión como iglesia, como familia. Y somos familia de sangre, hermanos, de la sangre del Cordero. Mira al que tienes a tu lado, al que tienes atrás, es tu hermano en la fe. Y lo tienes que amar. Es familia. Ustedes son mi familia. Tienen familia en Chiapas. ¿Cuántos dicen amén a eso ahora sí? Entonces venimos para edificarnos, venimos para servirnos unos a los otros. O el hermano o la hermana que llega, disculpa, es que me quedó mal el otro hermano, ¿me puedes apoyar? A mí no me toca. Hermanos, venimos a servirnos unos a otros. Esa debe ser nuestra mentalidad, nos toque o no nos toque, en todo lugar servimos al Señor. De hecho, en tu trabajo, en tu escuela, si eres ama de casa, si eres amo de casa, en donde sea, servimos al Señor. Donde sea, no solamente, no encerremos el servicio a Dios en estas cuatro paredes, hermanos. Hoy no me toca servir al Señor. Bueno, pues lo sirves en tu trabajo también. Lo sirves en tu matrimonio, como esposo, como esposa, como padres, como hijos, en donde quiera que estemos, servimos al Señor. Y esa debe de ser nuestra mentalidad. Yo te animo, te exhorto a que nos quitemos el concepto de vida secular, vida espiritual. No existe eso, hermanos. Eso surgió no voy a entrar en historia, ¿no? Cuando se separa eso, lo secular y lo espiritual. Hermanos, debemos ser espirituales en todos lados. No solamente en la iglesia, porque sí, yo sé, aquí venimos y aquí yo vengo con corbatita, pero muy pocos de ustedes me han visto en chanclas. Pero con chanclas o con corbata debo de honrar al Señor. Debemos ser espirituales. Venimos a tener comunión unos con otros. Venimos para adorar, para alabar, para escuchar su palabra, no para estar en el Facebook.
Y yo sé que el pastor Sergio los ha exhortado también a eso, porque veo las prédicas, sí las veo, paz. Estoy pendiente y también pues soy edificado. Venimos sobre todo, hermanos, para glorificar a Dios. Esa es la máxima, la suma de la vida cristiana, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Y por último, ¿por qué lees la Biblia? Para saber más, para ganarle el debate a aquel hermano que no cree en el rapto. Hermanos, estudiar la Biblia, saber teología, no es saber cómo se llaman los 4 jinetes del Apocalipsis, ni cómo se llamaban los ladrones en la cruz. Eso no es hacer teología. Eso no es estudiar la Biblia. Estudiamos la Biblia ¿con qué motivo? ¿Por qué aquí hay retos de la Biblia? ¿No es cierto? 1 mes, 3 meses, 1 año. ¿Por qué te inscribes? Para demostrarles a los demás que sí pude y él no. Para jactarnos, yo en 1 mes leí la Biblia, yo en 3 meses leí la Biblia. Está bien que leas la Biblia así, pero ¿cuál es la motivación por lo que haces? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Cuál es el objetivo supremo de estudiar la Biblia? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Juan Calvino, un reformador del siglo XVI, decía que nosotros al estudiar la Biblia, las Escrituras, nos conocemos a nosotros mismos, como también dice Santiago, y conocemos a Dios. Porque el conocimiento de Dios, a través de su palabra, nos va a traer un conocimiento verdadero de nosotros. Porque la Biblia nos muestra cómo es nuestro corazón. Pero no lo hace con el fin de destruirnos, ¿verdad? Sino con el fin de ser más como Cristo, de arrepentirnos, corregir y seguir adelante. Pero también la palabra de Dios tiene palabras de consuelo, de aliento para tu vida. No estemos buscando nuevas revelaciones. Va a venir el profeta tal y pasamos como horóscopos, ¿no? Ay, que me diga qué me depara el futuro. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es esta la palabra profética más segura. Claro, creemos en los dones del Espíritu, pero no andamos buscando ahí palabras para que nos den todo el tiempo. Ya la tienes. Ya la tienes. No digamos, es que a mí Dios no me habla. Si Dios no nos habla es porque no estamos abriendo las Escrituras. Porque diario Dios te puede hablar tan fresco como le habló a Moisés y a los profetas. Te puede hablar hoy a ti también por su palabra. Su palabra es viva y eficaz, más cortante de una espada de doble filo. Su palabra discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de nuestro Dios. ¿Pero por qué la leemos? ¿Por qué estar en el TUMI, en los cursos? ¿Cuál es la motivación? Que sea glorificar a Dios. Que sea nuestra máxima glorificar a Dios en todo lo que hacemos, hermano. Ahora no estoy diciendo, repito, que no tomes el reto de la Biblia. No, es que el hermano Daniel dijo, no. Mejor voy poco a poco. Paz no tiene un reto de 3 años, por ejemplo. Me la llevo más tranquilo. No, métete. De hecho, si no me equivoco y no mal recuerdo, esto se inició con la finalidad de que leamos la Biblia. ¿No es cierto? De motivar a la iglesia a leer la Biblia. Porque ciertamente, hermanos, es triste, pero gran porcentaje e índice en toda América de lectores de la Biblia es muy bajo. El cristiano de ahora es un cristiano emocional. Hermanos, hay que cuidarnos de eso y damos gloria al Señor porque Camino de Vida tiene sana doctrina, porque Camino de Vida tiene instituto, tiene cursos de instituto en palabra de vida para que te ayuden a crecer en tu conocimiento con Dios y profundizar en las Escrituras. Gloria al Señor. Es una bendición que tienes a tu alcance, hermano. Es una gran bendición porque lamentablemente, y déjenme atreverme a decir esto, la generación actual de cristianos, de muchos cristianos, no de todos, no generalizo,
pero de gran porcentaje es como un bebé o de 2 años que tú le pones comida echada a perder y comida buena y las dos se va a meter a la boca. Hay cristianos que ya se sienten teólogos por ver un video de TikTok 1 minuto. Es increíble eso. O que ya sienten que van a rebatirle al pastor todo lo que diga porque vi un video en YouTube de 30 minutos que cambió mi vida. De verdad, pero nunca leemos la Biblia. Hermanos, leemos la Biblia para conocer a nuestro Dios. Oramos para tener comunión con nuestro Dios, para pedir que su voluntad se haga y pedir por otros. ¿Sabes? Yo estoy seguro que Pablo pedía que oraran por él, para que Dios lo usara. Me atrevo a decir que Pablo pidió pocas veces por su sustento, porque sabía que su Dios no lo iba a dejar. Y en la medida en que él se dedicara a otros, Dios iba a cuidar de él. ¿Tenemos esa fe? De decir, esta semana no voy a pedir, aunque hasta me dé ansiedad por pedir por mí y mi trabajo, no voy a pedir por mí, voy a pedir por otros, específicamente. Y ten seguro, porque Dios sabe lo que necesitas, hermano. Pero empecemos a tener motivaciones diferentes. Mira lo que dice Colosenses 3:23. Entonces podemos observar más disciplinas espirituales, las podemos quizás desarrollar como el ayunar. ¿Por qué ayunamos? Si es que ayunamos, ¿verdad? ¿Por qué damos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué evangelizamos? Pastor, ¿por qué eso de experimenta Jesús? ¿Sabes? Todas las cosas que hacemos como iglesia son de alguna manera, que quizás no sé, salvo su mejor opinión, para facilitarte las cosas. Porque a veces como cristianos somos temerosos. No, mejor lo llevo a la iglesia y que ahí le prediquen. Está bien, tráelo al desayuno. Trae a tu invitado para que reciba el evangelio esa persona, escuche, se exponga a la palabra. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por amor a la persona perdida? Porque vaya, la realidad, hermanos, es que tú y yo sabemos que el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna, sino que estará en condenación. Bueno, pero todo eso se resume en un punto importante. La motivación máxima que he dicho es glorificar a Dios. Que todo lo que tú hagas sea para su gloria. ¿Y qué significa la gloria? Porque cantamos, oramos y decimos que caiga la gloria del Señor. Y todos dicen, amén. Pero, ¿qué es eso? No, o sea, amén, no, la gloria. ¿Qué es gloria? ¿Qué es la gloria? Bueno, la palabra gloria, doxa en griego y en hebreo es kabod, da la idea como algo pesado. Pero también da la idea de, en pocas palabras, lo que tú proyectas en tu vida, hagas en tu vida, cómo vivas, tiene que reflejar a Dios. Como Pablo dice, le dijo creo que a Timoteo, si no mal recuerdo, embellece la doctrina de Cristo. O sea, que tus acciones, que si tu carro tiene un pececito, sea un pececito y no una piraña, ¿verdad? Sí, porque se mete el carro y ya están hablando en lenguas pero mundanas y no angelicales. Entonces en vez de pez, pues ponemos un tiburón ahí, ¿no? Una piraña. No, sino que podamos en verdad, y no decir, ¿verdad? Si se te mete un carro, tú vas manejando y te irritas, no cambies no las palabras diciendo, Dios te bendiga, ¿no? Pero por dentro estás que quieres que se lo lleve el enemigo, ¿no? No, hermano. Tampoco cuando estés en la iglesia nos tenemos que soportar en amor y esté levantando, Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, o sea, no, hermanos. Que todo lo que hagamos embellezca la doctrina del Señor.
Que la gente pueda llegar a tu casa, pueda estar contigo y decir, pues refleja a Cristo. Cuando alguien, ya voy a ir terminando, cuando alguien llega, por ejemplo, a una casa de una persona extranjera, X país, ¿cómo nos damos cuenta que es de otro país? ¿Cómo? Sus costumbres, su idioma, cómo habla, ¿no? Podemos resumirlo en eso, el idioma, cómo habla, las costumbres, la comida. Bueno, cuando la gente ve nuestra vida, ¿ve la cultura del reino de Dios? ¿O ve la cultura del mundo? Va a venir el pastor a la casa, pon el canal cristiano, ponte unas alabanzas. Ya después ponemos al hermano Bad Bunny. ¿Por qué se ríen? Lo conocen, ¿verdad? Ya nada más ahí por las redes, porque ni idea. Pero, en serio, tardé tiempo yo nada más veía que subían de Shakira cosas. Ni idea, ya hasta después me tuvieron que enseñar la dichosa canción. Pero bueno, eso es superfluo, es vano. Pero hermanos, ¿qué cultura reflejamos? ¿Cómo vivimos? ¿Embellecemos la doctrina de Cristo? Porque repito, todo lo que hacemos debe de ser para la gloria del Señor. Quiero preguntarte finalmente, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué predicas el Evangelio? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? Que eso lo tenemos que hacer. Pero más que un deber y un mandato, hermano, que está en las Escrituras y debemos de obedecer, es para glorificar a Dios. Porque a veces tenemos la idea de que el cristianismo son reglas impositivas y negativas. No, allá comúnmente dicen, no, pues yo creo que aquí también, ¿no? Tu religión te lo prohíbe, ¿no? ¿A poco te dejan hacer esto? Ahí te prohíben todo. O sea, es la mentalidad errada o pues al final ignorante, ¿no? De mucha gente. Porque cuando uno empieza a conocer a Dios, podemos decir como Juan, sus mandamientos no son gravosos, son un deleite. Leer la Biblia es un deleite. Orar es un deleite, hermanos. No comprendo por qué hay cristianos que les aburre orar. No lo entiendo. Cuando es un deleite, porque estás hablando con el Rey de Reyes, con tu Padre Celestial. A lo mejor no podemos hablar con cierta celebridad que admires, pero puedes hablar con alguien más importante en cualquier lugar y en cualquier momento, y se llama Jesús. ¿Por qué haces lo que haces, iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo como pastor puedo decir, ¿por qué soy pastor? ¿Por qué predico? ¿Cuál es mi motivación? Y me tengo que examinar. Porque hermanos, seamos honestos, como humanos que somos, se nos puede ser fácil hacer todo para nuestra vanagloria y egoísmo, lo que sea, Pero siempre recordar que todo lo que haga tiene que ser para la gloria del Señor. Así estés en la escuela, estés en tu trabajo, estés en la iglesia, estés leyendo, orando, etcétera, hazlo para la gloria del Señor. Y deja que el Señor se glorifique en tu vida. Amén. Inclina tu rostro un momento.